Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Vamos a hablar de lo que hay que saber sobre Al Jazeera, la emisora en la mira de Israel. En Guatemala les contamos que reclusos retienen a guardias y los obligan a leer en video exigencias al ministro de Gobernación, y también nos vamos a referir al genocidio olvidado de Namibia. Son los temas que vamos a compartir hoy en la revista Radial. Saludo a quienes me acompañan. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Una bendición realmente estar con ustedes. Bueno, un gusto tenerte, Alberto. Saludamos a Ian Eises. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, yo sorprendido de las noticias que siempre vienen de Guatemala. Bien, vamos a hablar entonces con Carlos Manuel Orellana allí en Guatemala. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Aquí ya siempre el gobierno de Guatemala se esfuerza en no defraudarte en sorpresas. Muy bien, saludamos en los controles a Carlos Morti, también en la edición y redes sociales del programa a Robert Brasil y Rodrigo Rincón, quien les habla, Victoria Pereira. Les vamos a contar acerca del genocidio olvidado de Namibia, cómo cazaron, vamos a recordar, y asesinaron a los bosquimanos, información que recuerda Diario El País de Madrid en el siguiente artículo, que recuerda y escribe acerca del genocidio de los pueblos Herero y Nama de Namibia a manos de las fuerzas coloniales alemanas entre 1904 y 1907. Esto está ampliamente documentado, pero se habla mucho menos de lo que vino después, el genocidio de los bosquimanos del país, también conocidos como los San. La palabra bosquimano se utiliza como término genérico que engloba a más de 200 grupos étnicos. No existe un bosquimano típico, sino que constituyen una miscelánea de grupos fluidos. La actual Namibia fue una colonia alemana desde 1884 llamada África del Sudoeste Alemana. El noreste del territorio sirvió de imán para los colonos, con una línea ferroviaria recién terminada, minas y un vasto potencial agrícola y tierras accesibles. Los granjeros, atraídos por las generosas ayudas y subvenciones del gobierno, eran en su mayoría soldados licenciados, mal entrenados en la agricultura, carentes de conocimientos locales esenciales y educados en la arrogancia racista. Los bosquimanos, con su reputada habilidad para camuflarse y rastrear y cazar con flechas envenenadas, para las que no se conocía antídoto, personificaban la peor pesadilla para los colonos que intentaban establecer su dominio en sus granjas aisladas. Considerados una especie de presas depredadoras, los bosquimanos debían ser exterminados como grupo, es decir, un genocidio. No sabemos cuántos bosquimanos murieron, pero las estimaciones oficiales sitúan el número de bosquimanos en 1913 entre 8 y 12.000. En 1923 quedaron solo 3.600. La represión continuó bajo el régimen sudafricano desde 1915 hasta la independencia en 1990, aunque de forma menos extrema. Con la independencia de Namibia, la situación empeoró. Las nuevas leyes laborales establecieron un salario mínimo, lo que hizo que no fuera rentable mantener a los trabajadores bosquimanos. El resultado fue que los bosquimanos se vieron obligados a trasladarse a asentamientos informales en los alrededores de las ciudades donde malviven en condiciones precarias. Alberto, vamos a hablar entonces de este genocidio olvidado de Namibia. Hemos mejorado humanamente. Con horror escuchamos esta noticia de lo que ocurrió en la ex colonia alemana. El 11 de abril de 1831, en el país de donde emitimos la revista Radial, también ocurrió otro genocidio, como fue la matanza de Salsipuedes. Tropas comandadas por Fructuoso Rivera, junto con contingentes de Brasil, Argentina y guaraníes misioneros, con el respaldo de los estancieros del norte del Río Negro. Hay que señalar que el Río Negro divide a nuestro país entre norte y sur en su extensión. Y esto no constituyó una acción armada aislada, sino que fue la primera en el plan de exterminio sistemático, planificado y ejecutado por el primer presidente constitucional Fructuoso Rivera, y que marcó el genocidio de la población charrúa. A nuestros oyentes les va a llamar la atención el título charrúa, se habla de la selección charrúa de fútbol. Bueno, pero el tema, lo triste, es que los charrúas no están, porque fueron exterminados. Fue la primera acción terrorista de nuestro Estado. De acuerdo a la norma 65 de Derecho Internacional Humanitario, Rivera actuó con perfidia, ya que citó a los charrúas para negociaciones de paz con la intención de
promover la paz, pero en realidad lo que él quería era lo contrario. Quería que los indios se encontraran expuestos y así los exterminó. Sean los bosquimanos, sean los charrúas, sea el pueblo armenio, sea el pueblo hebreo en la Shoah a mitad del siglo XX, vemos que el problema no es el pueblo o una generación, no es un problema político. El ser humano tiene un profundo problema en su corazón, porque el Señor Jesucristo lo presentó de esta manera en Mateo capítulo 15, versículo 18 al 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al al ser humano, perdón. Sí somos monstruos llenos de maldad, y no hay nada bueno en nosotros, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. Por eso no nos sorprende estas cosas. ¿Lo ve? ¿Está claro para usted? Esta es la radiografía de lo que podemos llegar a ser sin Cristo. Es por eso, estimado oyente, que Dios envió a su Hijo, a su único Hijo Jesucristo a este mundo. Leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Continuamos en la revista radial. Les contamos que reclusos en Guatemala retienen a guardias y los obligan a leer en video exigencias al ministro de Gobernación. Esta información la tomamos de Prensa Libre de Guatemala, que señala que 14 guardias penitenciarios que fueron tomados como rehenes el martes 12 de agosto por reos en el preventivo de la zona 18 y la cárcel de Fraijanes II, leyeron un mensaje de pandilleros dirigido al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en el que piden que reubique en cárceles distintas a los integrantes de pandillas rivales para evitar enfrentamientos y nuevos motines. Esto ocurrió tras la decisión de mantener en un mismo penal a integrantes de pandillas enemigas, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, por medio de un video grabado en el lugar donde los reos los mantienen retenidos y con los ojos vendados. Los custodios indicaron que los reclusos no se oponen al traslado de los internos, pero consideran necesario que los integrantes de cada pandilla sean reubicados en cárceles distintas debido a los antecedentes de violencia registrados en los años anteriores. Sabemos que existen otras cárceles de máxima seguridad. Mantener juntas a estas agrupaciones podría ser una bomba de tiempo, afirmaron en el video grabado desde las prisiones. En el video, los empleados penitenciarios manifestaron su preocupación por la seguridad de los centros carcelarios y pidieron que no se desinforme a la ciudadanía sobre las consecuencias de esta decisión. Los guatemaltecos queremos paz, no más violencia, concluyeron. Así que, Carlos, vamos a hablar de este pedido de los reclusos. Por ahí bastante sensato si uno mira solamente el pedido, pero por ahí la forma no es la mejor, ¿no? Sí, por supuesto. Y es que, como comentaba Jan, lamentablemente en la situación política, social y de seguridad de Guatemala no deja de sorprender tanto a nacionales como a extranjeros. Está en la situación así que la semana pasada, el viernes 1 de agosto, otra prisión de alta seguridad, entre comillas, recientemente remodelada y fortalecida por el gobierno actual, también tuvo un conato de motín. Los prisioneros de alta peligrosidad, entre ellos líderes de estas maras, destruyeron las recién inauguradas instalaciones, dañaron cámaras, rejas y otras tantas cosas. Es bueno que nuestros oyentes sepan que, pues, gracias a Dios, el motín se resolvió a las horas y ya estos 14 guardias fueron liberados.
Es interesante también que los cabecillas de esta rebelión ya fueron conducidas aquí en Guatemala le conocemos como la Torre de Tribunales, en la zona, en el centro de la ciudad de Guatemala hay algo que nosotros conocemos como el centro cívico, y en el centro cívico está el edificio de la Torre de Tribunales. Entonces, cuando en la noticia se habla de que fueron conducidos a la Torre de Tribunales, es porque van a recibir o van a dar primera declaración las personas que han sido arrestadas. Es decir, estos líderes ya estaban purgando alguna condena por sus crímenes y a eso le están agregando esta nueva situación. Uh-huh. En la noticia, pues se nos hablaba de 14 guardias, y es que son dos prisiones diferentes, y que da la casualidad que prácticamente el mismo día y a la misma hora dos grupos diferentes se amotinan y capturan a los guardias, y aparentemente con uno de los teléfonos celulares de uno de los mismos guardias se grabó ese video, y eso fue lo que captó mi atención. Lamentablemente, esto de los motines en las prisiones, ya pues creo que casi todos los gobiernos de los últimos 20, 30 años en Guatemala han tenido su motín en las cárceles. Hay hacinamiento y está este problema de las maras, los grupos rivales se detestan, se odian y se matan tanto dentro de las prisiones como fuera de las prisiones. Y quiero insistir en la posición de estos pobres 14 hombres jóvenes que fueron los guardias del sistema penitenciario. Ellos han sufrido. En este momento recuerdo por lo menos un par de veces que, de hecho hay muchas veces en donde estos guardias han sido emboscados y pues con la idea de liberar a sus prisioneros, y ha habido cosas sencillas, ha habido cosas que dan risa de cómo logran los prisioneros evadir la justicia y la custodia de estos guardias, hasta pues prácticamente masacres, escenas de una película de violencia. Estos hombres fueron a trabajar ese día seguramente como cualquier otro día, y pues se desencadenó el motín y terminaron prisioneros. Y lo vergonzoso para este gobierno es de que no fueron los prisioneros los que manifestaron su lista de peticiones, sino que obligaron a uno de los custodios a dar el mensaje. Pensaba yo en esas hermosas palabras que están en Lucas capítulo 4, cuando Jesús está en la sinagoga y le dan el rollo de la ley, y él lee estas palabras maravillosas en donde dicen: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, el buen mensaje del Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estimado oyente, usted que me escucha en nuestras Américas, quiero preguntarle: ¿es usted prisionero? ¿Está usted en la cárcel? Quizás por alguna razón este mensaje se esté escuchando literalmente en alguna prisión. Pudiera ser, no sé. Pero nosotros que estamos fuera de las prisiones y que nos sentimos seguros en nuestra libertad, entre comillas, pudiera ser que descubramos que somos prisioneros del temor, prisioneros de la amargura. Quizás estamos encadenados a malos recuerdos del pasado, a traumas en nuestra vida. Quizás inclusive pensaba ¿qué iba a decir hoy? Quizás estamos en alguna prisión de religiosidad, o inclusive, no sé si no sé si Jan o el hermano Alberto van a estar de acuerdo conmigo, si hay alguna prisión o cadena teológica que nos amarre a algún error. Pero les tengo una buena noticia, esas buenas nuevas de las que vino a hablar Jesús. Él es el que puede abrir la puerta de tu prisión. Él es el único que puede romper esas pesadas cadenas viejas y oxidadas que te tienen atado. Jesús es la respuesta, mi amigo. Jesús y solamente Jesús. Ni la religión, ni la moralidad, ni la teología, ni la educación nos pueden dar esa libertad.
Quizás usted es víctima o es prisionero de los vicios, el licor, cigarro, pero también, ¿sabe qué? Hace unos días platicaba con una persona y yo le comentaba, y la persona se sorprendió cuando le dije esto, y le decía yo que he descubierto que hay personas que tienen como deporte odiar a otras personas, disfrutan odiar a otras personas. Quizás platicamos y extendemos un poco más ese pensamiento otro día, pero por hoy quiero enfatizar y quiero remarcar el mensaje. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el libertador de aquellos que están en prisiones profundas, oscuras y de muerte. El infierno, de hecho, es una prisión eterna. Y la buena y maravillosa noticia es de que Él nos hace libres y tiene un plan para nosotros, para nuestras vidas, para hoy y para toda la eternidad. Un cordial saludo para todos desde Ciudad de Guatemala. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de lo que hay que saber sobre Al Jazeera, esta emisora que está en la mira de Israel. La información la tomamos de Diario Clarín de Argentina, que señala que el ejército israelí dijo el domingo 10 de agosto que había atacado a un periodista de Al Jazeera en la ciudad de Gaza, acusándolo de ser un operativo de Hamas y un terrorista militar. Al Jazeera ha enfrentado críticas similares y prohibiciones por parte de otros países de Oriente Medio. Al Jazeera se fundó en 1996 con la financiación del gobierno de Qatar y la misión de producir noticias independientes, libres de cualquier influencia en árabe. Si bien es una empresa privada, continúa recibiendo apoyo financiero del gobierno qatarí. Los líderes israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, llevan mucho tiempo acusando a Al Jazeera de ser el portavoz de Hamas. El año pasado, el ejército israelí acusó a 6 periodistas de Al Jazeera, incluido Anas al-Sharif, muerto el domingo 10 de agosto, de ser combatientes de Hamas y la Yihad Islámica Palestina, otro grupo militante. El ejército ha mostrado documentos que supuestamente prueban dichos vínculos. La autoridad palestina acusó a Al Jazeera de incitar a la sedición e interferir en los asuntos internos palestinos. El hecho de que simplemente le dé la plataforma principal a Hamas, el hecho de que silencie cualquier voz crítica hacia Hamas, básicamente ha hecho que en Al Jazeera Hamas sea realmente el portavoz del pueblo palestino, declaró al Times el año pasado Gaid al-Omari, ex asesor del presidente de la autoridad palestina. En 2017, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein prohibieron Al Jazeera. Junto con Egipto, estos países acusaron a Al Jazeera de respaldar a grupos terroristas. Hace tiempo que el Cairo acusa a Qatar de apoyar a la Hermandad Musulmana, un movimiento islamista sunita fundado en 1928 en Egipto para contrarrestar la influencia occidental y colonialista que fue derrocado en Egipto en 2013 cuando el ejército destituyó al presidente electo del país, Mohamed Morsi, miembro de la Hermandad Musulmana. Y vamos a hablar de Al Jazeera. Fue noticia esta semana, 5 periodistas murieron. Algunas agencias a veces estas aclaraciones no se hacen, pero por lo menos Fran Press lo dijo, de que uno de ellos es directamente un militante, un vocero de Hamas, así que bueno, hablar de este medio que de alguna manera hay bastantes pruebas para decir que es directamente un vocero de Hamas, ¿no? Sí, no solamente era vocero, sino era comandante de un grupo que disparaba cohetes. En su tiempo libre, en su bastante conocido, su doble función. Sí, sí. Interesante, este artículo que leímos del Clarín apareció originalmente en inglés en The New York Times. Y vemos que Israel ha sido acusado muchas veces de matar deliberadamente a periodistas, pero según Israel, en muchos casos los periodistas son soldados de Hamas que usan su placa de periodista como escudo. Y dejan de ser periodistas. Si uno es militar y se pone la placa de periodista, claro, no es que... Hago la aclaración, la gente lo debe saber, de todas maneras lo decimos, pero cuando hay una guerra y hay corresponsales de guerra, tienen el chaleco y ahí se entiende, éticamente no se puede atacar cuando hay una zona de prensa, ¿no? Claro, el tema es que Hamas usó en varias ocasiones periodistas para recaudar
información vital sobre el ejército israelí, han usado ambulancias para transportarse, han usado camionetas de World Central Kitchen, de la ayuda humanitaria para trasladarse también y atacar al ejército israelí. Así que el escudo o el rótulo prensa no sirve como protección si uno está haciendo cosas que están mal. Sí. Es interesante que después de tener que disculparse por haber repetido sin reparos noticias que resultaron ser propaganda pura de Hamás, el diario neoyorquino publique ese artículo que rompe el hilo de artículos anti-israelíes. Hay una cosa que a mí personalmente me preocupa enormemente y a mí entender golpea la vista. Ya no lo puedes no ver. Y es que las noticias acerca de la guerra en Gaza han dejado de informar y han comenzado a avivar emociones negativas hacia Israel. Cuando los medios de comunicación informan las estadísticas dadas por Hamás, dicen generalmente hubo tantos muertes, entre los cuales muchos niños, según el Ministerio de Salud. Pero cuando informan la réplica de Israel, dicen generalmente al final, según el ejército israelí, lo cual no hemos podido verificar. Diciéndole de esta forma, insinúan que Israel probablemente mienta y que no es necesario verificar la información de Hamás, que sí es fidedigna. Pero no solo esto, cuando los medios hablan de acciones o omisiones de Israel, a veces añaden a sus titulares palabras como deliberadamente o en contra de los derechos humanos, de modo que yo pueda abrir el diario o ver el informativo y ver los titulares sin siquiera escuchar el resto, sin leer el artículo. Me da la impresión de que los israelíes son malvados y que se gozan en serlo. La consecuencia de todo esto es que personas e instituciones judías en todo el mundo son amenazados. Escuelas y jardines de infantes judías en todo el mundo están con vigilancia las 24 horas. Y muchos medios de comunicación siguen avivando el fuego del antisemitismo. El Holocausto, el atentado más grande y más planificado contra la existencia del pueblo judío, fue posible gracias a una propaganda constante que apelaba a las emociones más bajas del ser humano. Sobre el dirigente de la propaganda nazi de aquel entonces, salió el año pasado una película que se llama El ministro de propaganda. En esta película se oye al intérprete de Joseph Goebbels decir: con la propaganda pasa como con el arte de la pintura. La imagen más valiosa no es la que más se asemeja a la realidad, sino la que genera más emociones. Y esto estamos viendo también hoy un poco en la información que nos llega acerca de Gaza. La tesis de Goebbels es tan espeluznante como contemporánea. Avivar y inculcar el odio funciona. Una pregunta: ¿de dónde viene de repente tanto antisemitismo? La respuesta es que nunca se ha ido. Solo ha sido reprimido. Pero ahora que se puede justificarlo con una fingida preocupación por los derechos humanos, otra vez esta bestia anda suelta. Digo fingida preocupación porque ¿quién protesta por los niños de Yemen que mueren de hambre? En Yemen hay lugares donde hace meses no entra ayuda humanitaria, o en Sudán, o en Siria. Y no es que los niños de Sudán o de Yemen valgan más que los de Gaza, pero tampoco valen menos. Y que tampoco es que la tragedia en un lugar justifique la de otro lugar, pero el desequilibrio en los noticieros y en los diarios llama mucho la atención. Cada diario tiene por lo menos 2 artículos en primera página sobre la situación en Gaza. Y capaz que mucha gente no sabe que hay una hambruna peor todavía en Sudán y en Yemen. Las primeras protestas masivas contra Israel ya comenzaron el 8 de octubre, cuando Hamás todavía estaba masacrando a los vecinos de Gaza. Las protestas, en lugar de acercar el fin de la guerra, ha envalentonado a Hamás, que ve todo el mundo está ahora de su lado y entonces no aflojan. Por eso no es posible llegar a un acuerdo negociado. Todo el mundo presiona a Netanyahu a que libera a los rehenes. Y es el mundo al revés, porque él no los tiene. Los tiene Hamás. Netanyahu estaba dispuesto a retirarse parcialmente de Gaza, a librar 100 presos a cambio de cada rehén. Y con todo eso no pudo conseguir ni siquiera 10 de ellos fueran librados.
La toma de rehenes va en contra de los derechos humanos, pero en lugar de exigir la entrega incondicional de los rehenes, el mundo exige que Israel negocie la liberación, dando una apariencia de legalidad a ese crimen horrendo, y en segundo lugar, convirtiendo la toma de rehenes en un negocio estratégico y lucrativo. Contrario a las acusaciones de querer matar de hambre a los gazatíes, Israel ha facilitado la entrada a Gaza de casi 2 millones de toneladas de ayuda humanitaria. Nunca en la historia de la humanidad un país en guerra ha transferido tanta ayuda a territorio enemigo. Pero, para volver al artículo, Al Jazeera no es un medio de comunicación, sino de desinformación. Es difícil saber qué es verdad en un mundo con tantas contradicciones. Pero no es verdad que debemos odiar a alguien. Y también lo dijo Carlos Manuel en su meditación. Si un artículo en el diario te hace odiar a los judíos, entonces no lo leas. Si un artículo pro-israelí te produce odio hacia los palestinos, no lo leas tampoco. Ora por los israelíes, ora por los palestinos, ora por una solución. Y por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estamos llegando al final de este programa. Le quiero agradecer a Alberto, a Ian y a Carlos por las reflexiones y comentarios en este programa. A todos ustedes por la sintonía. Voy a compartir algunos mensajes que nos llegaron a través de YouTube. Por ejemplo, les cuento el mensaje de Robert Leites, que dice: buenísimo el programa respecto al programa anterior, bendiciones para todo el equipo. También nos escribía Cecilia Muñoz, dice: gracias, ricas y abundantes bendiciones para todo el equipo. Y otros mensajes también que nos llegaban la semana pasada, de Jorge Cepeda y también de Hugo de la Cruz, mandando en este caso Hugo un fuerte abrazo desde Perú y gracias por su programa muy instructivo. Como ellos, ustedes se pueden comunicar a través de las siguientes vías. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598